Bueno, hola, bienvenidos a este tema 8 sobre la inteligencia emocional, en que vamos a trabajar un tema que para mí resulta imprescindible, importantísimo. La inteligencia emocional, como pueden ver en cualquier librería actual o cualquier novedades, parte de un concepto inventado por un doctor en psicología, un compañero mío americano, Daniel Goleman. Estamos ya en el tema 8 y a partir de ahí se han basado en multitud de publicaciones. Este autor he decidido coger una frase de él que tenéis: si tus habilidades emocionales no están desarrolladas, es decir, si vuestro cerebro emocional no está desarrollado, no vais a ver tampoco cómo podéis desarrollarlo en vuestros hijos, porque lo que es ciego uno no puede desarrollarlo. Pero si eso ocurre, este hombre tiene una frase que dice: si no eres consciente de ti mismo y no ayudas a tu hijo a ser consciente, si no eres capaz de manejar tus emociones estresantes, si careces de empatía, afectividad en tus relaciones, no importa lo inteligente que seas. No, el mito de Sheldon de otras series no existe. No vas a llegar muy lejos. Y esta frase además luego se ha comprobado a largo plazo. Como hemos podido comprobar en sesiones anteriores, sus miradas, sus sonrisas, sus llantos, sus berrinches provienen del cerebro emocional. El cerebro emocional tiene mucho poder en la infancia porque el cerebro racional no está acabado pues hasta cerca de los 24 a 28 años, con lo cual tenemos mucho trabajo por hacer. Efectivamente, nada está encriptado ni finalizado. Hay un momento clave que es a los 7 años en el cual a nivel clínico el niño asienta en una primera fase su personalidad. Tenemos tiempo hasta los 7 años, pero aún así después vendrá a los 10 un nuevo cambio en el que se puede modificar. Y aún así, a los 13, 14, habrá un nuevo cambio que se llama poda sináptica. Habrá una pérdida de neuronas, hay exceso, y habrá un cambio. Lo digo porque muchos padres preocupados me dicen: es que mi hijo ya no le hice lo que yo veo que tú explicas en la escuela de familias. No, tenemos oportunidad, y las oportunidades generan nuevas conexiones cerebrales, lo que nosotros los neuropsicólogos, los especialistas, llamamos sinapsis. Esa conectividad es importantísima que la generemos. Entonces, los niños, lo fundamental de todo esto, los niños que han sido queridos, achuchados, cogidos en brazos, escuchados, crecen siendo adultos que se sienten seguros en el mundo. Y la seguridad es algo que proviene de la sensación de que no necesito hacer muchas cosas, que puedo estar tranquilo en mi medio interior. Darles mucho amor. El amor es el cerebro, y esta frase me encanta, lo que el agua es a una planta, de verdad. Pero amor no es hiperprotección. Hablaremos de este tema más adelante. De hecho, las investigaciones ya nos dicen estas cuestiones en resultados. Los adultos que después hemos encontrado que son más felices, pues recibieron abundantes muestras físicas de amor y cariño. Lo vas a popar, lo vas a hacer blandengue, es justamente todo lo contrario. Los niños que reciben más atención, muestras físicas de cariño y amor, después fueron niños más felices. En cohortes, es decir, en estudios a largo plazo, por décadas, tenemos niños que luego han repetido estas historias. Cuando analizamos por qué o qué es lo que ocurrió que no lo recibieron, aquello de lo que se adolece tiene después una repercusión inmediata en dos cuestiones: en cómo educan y cómo se tratan a sí mismos. Al final es autoestima y trato a los demás, es decir, competencias como padres, como cualquier historia. Por tanto, las muestras físicas en tiempo, en jugar con sus hijos, en pasar tiempo con ellos de calidad, va a tener una repercusión en la felicidad. Hablaremos de este tema, cómo generar felicidad en nuestros hijos, algo hoy, pero hoy es el tema de la inteligencia emocional, que es importantísimo. Y se sintieron además protegidos, escuchados y validados por su familia. Tercero, sintieron que sus emociones eran válidas, cualquier emoción. Mamá, me ha pegado mi hermano. Anda, que siempre te estás quejando. Eso es invalidar una emoción. Tengo derecho a validar como padre. Yo no me la puedo validar yo solo como niño, me la tienen que validar. Mamá, me ha pasado esto. Si no, los niños aprenden a interiorizarse y a no expresar después. Tuvieron libertad para jugar, para investigar. Jugar es investigar. En nuestro lenguaje, jugar e investigar son sinónimos. A atreverse a hacer cosas dentro de un orden sin peligro, calculando hacia dónde voy. ¿Para qué quiero jugar?
Si el juego es circular, quiero decir, no voy a ningún sitio. Si veis a un niño jugando, vamos, a mí me apasiona, porque están haciendo toda una proyección cada vez más grande para ir a algún sitio. No juegan para perder el tiempo ni para pasar el tiempo. El concepto pasatiempo para un niño no existe, porque el niño vive en el presente absoluto, para ir consiguiendo alguna cuestión. ¿Qué estás haciendo? Yo le puedo decir a mi hijo, y para mí no tiene sentido. Si yo le educo en jugar e investigar, sé que estará más feliz, porque estará, y esto es lo asombroso, estará sintiendo que es validado, aunque yo no lo entienda, para estar en su presente. Y su presente tiene sentido en la medida que cuando está produciendo, mira lo que estoy haciendo. Si le falta cualquiera de esas variables, carecerá de autoestima o de competencia, o eso no vale para nada, pues menuda tontería, o ahora no tengo tiempo, o papá mírame si te estoy mirando, no, pero mírame con los ojos, que estás con el móvil todo el tiempo. Entonces necesitan toda esta cuestión. Fueron corregidos sin poner en duda su valía, ¿vale? Sin faltas de respeto ni descalificaciones. Les pusieron límites de forma positiva y segura, sin aplicar el miedo y sin aplicar castigos. Les enseñaron autodisciplina, aunque nunca sintieron la necesidad de ser perfectos. Todo esto son lo que los investigadores lo he puesto de esta manera para que les sea más cercano. Y vieron a su familia disfrutar, ser capaces de reírse, de estar en el presente, de que no todo son preocupaciones, de que podemos estar en el presente libres y dignos de estar disfrutando en familia. Bien. Y reírse además, aprender a reírse de que yo tengo un error, estar en lo que estás. Yo tengo una frase para hablar de este concepto, es el working memory, un concepto americano, para decir, la zona de pizarra digital es hacer lo que estás haciendo mientras lo estás haciendo. Los niños tienen eso por norma, un adulto no. Un adulto mientras está en lo que está haciendo está en 300 cosas más. La felicidad es estar en lo que estás mientras lo estás haciendo. Esa es la mayor definición que yo he podido encontrar y que se acerca más a la manera que... Y está muy asociada al concepto de inteligencia emocional, porque mientras estás haciendo lo que estás haciendo, estás disfrutando. No puedes estar en el presente y no querer irte. Por tanto, hay una sincronía. Curiosamente, estos estudios, estoy alargándome un poquito de estos, han encontrado que las personas que tienen mayor sincronía, cabeza, corazón, intestinos, son más felices. ¿Por qué? Porque no comen de más, no van a buscar la felicidad, por ejemplo, con hambre emocional en la nevera, no hacen otro tipo de cosas. ¿Dónde aprendieron eso? En la infancia, en los 10 primeros años. Y es importantísimo. Los modelos de nuestros padres son imprescindibles. Vale. Antes de empezar, 8 cosas que debemos ya empezar a olvidar. Inteligencia emocional. Tu necesidad de que todo salga perfecto. La perfección no es de los niños, la perfección es mía. El niño va aprendiendo paulatinamente y tiene derecho a equivocarse, vamos, digo yo. ¿Sí? Vale. La necesidad de que salga perfecto quizá pueda venir de padres excesivamente autoritarios, o que me castigaban si yo no lo hacía algo, o que, por ejemplo, sacaba un 9 y no lo evalúan, hacen comparaciones del tipo, pues yo sacaba 10, o nunca es suficiente para ellos. Bien, ¿cómo se hacían las cosas en tu familia? Nosotros tenemos esquemas mentales de cómo hemos aprendido que las cosas eran, porque a partir de ahí, el 98% aprendemos desde el pasado, algo así, porque el cerebro crece de atrás hacia adelante. Hay autores de neurología que hablan de que nuestro aprendizaje es siempre mirando al pasado. ¿Cómo es posible? Repetimos esos esquemas, aunque ya no funcionen, esa es la neurosis. ¿Por qué los repetimos? Porque nos dieron seguridad en algún momento y volvemos a hacerlos. Yo sé que esto que hago con mi hijo no está bien, pero sigo haciéndolo. La culpa es algo que existe en familia, esta frase la llevo diciendo 30 años, para que nada cambie. Generar culpa en nosotros o en nuestros hijos no vale para nada, al contrario, empeora las situaciones. Decisiones unilaterales, porque lo digo yo, es importantísimo generar conversaciones recíprocas en las que el niño pueda participar dentro de unos límites, cómo hacer las cosas. Lo que se hacen en otras familias, a fulanito lo dejan hasta las 12 de la noche, podéis ver adolescentes de 13 años por las calles porque a fulanita la dejan hasta las 3 de la madrugada, ole con ole. En esta familia implantamos estas normas entre todos. Bien, los reproches y mensajes negativos. Como padres es importantísimo ejercitar la capacidad de decir las cosas en positivo, que sea coherente mi manera de expresarlo, mi cuerpo y la ilusión que yo transmito. El 98% en niños y el 87 a 90 en adultos de toda la comunicación es la no verbal, la proxémica,
el tono y la coherencia de lo que utilizamos. La idea de que hay que ser un padre y madre abnegado, trabajador, perfecto, que traigo solamente dinero, y eso viene, ya estoy cercano ya a la ancianidad, no es una broma, pero resulta que si nuestros padres vivieron en una guerra civil, ellos sí que tuvieron de alguna manera que esforzarse mucho. Y ellos sí que nos educaron en un estilo de brega, de lucha, de conseguir sobrevivir, porque ellos tenían eso. Ya no estamos en esa generación y Dios quiera que no volvamos. Y la forma de educar que aprendiste de tus padres y profesores. Bien, todo esto, para ser un padre feliz, debemos olvidarlo. Debemos generar nuevas maneras, porque el aprendizaje de cómo hacer tiene mucha mayor creatividad en la medida en que yo no repito, es decir, no soy un clon de algo que me han enseñado, me siento libre y me siento que estoy ejercitando con ellos, y esa libertad además es compartida, vamos haciendo cosas sabiendo que hay unos límites y unas formas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yo sé como neuropsicólogo que todo el cerebro intelectual, les enseñé en las primeras que ya me han comentado que están pasándolas en la televisión local, el cerebro intelectual crece a partir de los 3 años sobre la base de los cerebros, si ustedes recuerdan, que yo les puse unos colores, era el verde y el rojo. El rojo es el de la supervivencia y el verde es el de las emociones. El verde es el sistema límbico y es el de las emociones. Sin eso no se puede construir un cerebro intelectual, pero resulta que la importancia de la inteligencia emocional la tenemos en todo. En qué decidimos hacer, en qué hace que un niño quiera ver o hacer esto u otro. Nosotros como padres podemos dirigir su conducta sabiendo que ellos son eminentemente emocionales, pero somos nosotros los que tenemos que ir constriñendo y reconduciendo esa situación. Ahora les diré por qué lo comento, porque en esta sesión vamos a explorar juntos algunos componentes de esta inteligencia y voy a enseñaros los principios y las estrategias que van a permitir desarrollar ese cerebro emocional del niño en una manera muy sana. Después de más de una década de estudios, conocemos muchas de las claves de la felicidad. Como la más interesante de los investigadores de la psicología es que todas las personas pueden aumentar sus niveles de felicidad si cambian pequeños hábitos, pequeños, apenas nada. Bien. Nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollar un estilo de pensamiento positivo, transmitiéndole unos pocos valores y hábitos sencillos en nuestra vida diaria. Si queréis podemos sacar un boli y un papel, porque lo que voy a explicar a continuación puede ayudaros tanto como a tus hijos a mirar la vida con optimismo. Es decir, si el cerebro genera de atrás hacia adelante, luego vamos generando conductas nuevas, hacer que ellos cambien aunque no se lo digamos. Bien. Después de años de investigación sabemos que las personas con mayor inteligencia, además de más felices, tomaban decisiones más acertadas, tenían más éxito en los negocios, son mejores líderes. En cualquier ámbito de la vida en el que haya que tratar con personas, la emocional es la inteligencia que ofrece una ventaja absoluta sobre otros tipos de inteligencia, tanto para observar, diagnosticar y ver qué hacer. Esas 3 cosas son fundamentales como padres. Las herramientas para fomentar la felicidad en nuestros hijos, esto viene de un post que yo he ido escribiendo hace 2 años, son: si tuviste padres autoritarios en exceso, pues temerás el conflicto. ¿Qué es lo que hacían los padres autoritarios? Hacían que el conflicto fuera algo pernicioso, por relación. Cualquier figura de autoridad te va a generar una parálisis. Si te educaron con castigos, a priori sentirás miedo a equivocarte, por tanto, ni lo intentes. Y este esquema mental lo que va a hacer es que los errores aumenten la sensación de parálisis. Si te educaron con amenazas y recriminaciones, sentiréis temor a equivocaros. Si fuiste educado en esas, probablemente te sientas amenazado quizá por tu pareja o por relaciones. Si nadie frena los abusos de un hermano o una hermana, otro es muy posible que crezca sintiendo inseguridad en los grupos de iguales. Es decir, todo parte de un cerebro emocional en el cual se desarrolla el posterior. Pero este es inconsciente, no sabemos qué es lo que ocurre. ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué tienen frecuentemente la idea de que la personalidad es esta? No. Niños gemelos univitelinos que fueron cambiados en un momento determinado de familias, se comportaron como esas familias respectivas, y tenemos estudios de esto. Luego, ¿dónde está la personalidad?
es la muy antigua controversia, nature versus nurture, es decir, genética o ambiente. ¿Qué es lo que hace que cambie? Indudablemente la genética tiene un campo indudable de fuerza para trabajar en esto. Bien. Ya les expliqué en el tema de la comunicación que simplemente cambiando estas maneras de expresar las cosas van a generar en nuestros hijos funcionalidad, es decir, que se sientan coordinados, es decir, que se sientan funcionales o disfuncionales ellos eso. Por ejemplo, si en lugar de decir, eso no es nada, deja llorar, eso ha tenido que dolerte, crean funcionalidad. A mi madre o mi padre me entienden, luego esto es una función propia del ser humano. Decir ay cuando algo me hace daño. Si en lugar de decir algo ha pasado, eres tonto, ¿qué te ocurre? Digo, no te preocupes, todos nos equivocamos, siento que tengo permiso, y eso va interiorizando. Esto es, vale, ¿dónde se guarda eso? En partes inconscientes y inaccesibles para el cerebro, pero que luego yo tomo decisiones. ¿Y por qué me comporto así? ¿Por qué me da miedo una figura u otra? ¿Por qué no acabo de generar este tipo de historias? Por ejemplo, no seas tan exagerado, me dijeron tal vez mis padres, enséñame dónde te duele. Tengo derecho a expresar que tengo algo malo. Imaginar un niño que ante la mínima es explosivo, excesivo, o se inhibe y no dice nada. Indudablemente lo que se queda en el cuerpo va a explotar de una manera insana. E indudablemente, a la inversa, lo que se expresa ya no se queda en el cuerpo. Tomo consciencia y ese es el trabajo que tenemos que hacer como padres. Hay algo también, como antes estaba diciendo, en el ADN, que nos predisponga a la tristeza o a la felicidad. Pues el 50% de nuestra capacidad para ser felices se debe a nuestra genética. El 50%. Bien. El 10% las circunstancias. Y el otro 40% está en nuestra mano, y nuestra mano son los padres. ¿Qué podemos hacer? Pero es que lo que hemos visto es que esto es teórico y puede anular la genética, en base a lo que les estoy diciendo. Pues pongámonos a trabajar. ¿Y cuál es el ámbito fundamental? Desarrollar ejercicios donde podamos cambiarlos. Uno de los ejercicios, aquí les he preparado 8, que cambian la estructura, simplemente es entrenar a padres, y lo he hecho mucho tiempo, en esta secuencia. Acuéstalo y levántalo con un abrazo sentido. ¿Por qué? Porque le hace sentir muy importante, es importante. Y luego os diré un ejercicio que podéis hacer. Vale. Con tu hijo minimiza el yo y maximiza el nosotros, la familia, el sentimiento. ¿Por qué? Somos seres sociales y comunicativos por naturaleza. Eliminar eso nos hace sentirnos aislados ya bastante. Parte de esos problemas fueron las consecuencias en el COVID, con el confinamiento. Tercero, respétalo y llámalo por lo que es. Muchas veces tenemos esquemas mentales de lo que me gustaría que fuera mi hijo. Mi hijo, perdón, es lo que es un regalo, no sé cuántas veces lo he dicho, y luego lo podemos ayudar, pero no colonizar, replicar, hacer cosas extrañas. A partir de ahí, dile cómo de orgulloso y cómo podemos cambiar. Yo he tenido niños diagnosticados cosas gravísimas que conmigo los padres les han dicho, mira, diagnósticos no neurológicos, sino clínicos graves, muy graves. Conmigo en la relación en la que se ha cambiado, entonces ¿dónde estaba la clínica? Había ámbitos donde el niño se sentía o en peligro, cuestionado o humillado. Si se activa una parte del cerebro que me dice huye o paralízate, el niño huye o se paraliza porque no tiene el control mental que un adulto tiene. No grites, no insultes, no compares, valora su capacidad de ser único. Hoy los desarrollaremos todos estos aspectos. No dejes de poner límites sanos, llámalo siempre y díselo por lo que es. Sobre todas las cosas que te gustan y también no te gustan de él. Ay, es que esto no me gusta, sobre todo en la adolescencia. Lo que está haciendo no es un enfrentamiento hacia ti, lo que está haciendo es un enfrentamiento hacia él, pero lo tomamos a veces como algo propio. Si hay algo que queremos los padres por encima de todos, es que nuestros hijos sean felices. Hay una frase que he escogido, la felicidad es seguir deseando todo lo que uno ya tiene, de San Agustín. Bien, tenemos una idea equivocada de lo que es la felicidad, porque tendemos a pensar que ser felices es no tener problemas, que todo a nuestro alrededor vaya bien, estar alegres, 24 horas por cada día, pero esta idea es la que nos aleja de la felicidad y nos llena, paradójicamente, de frustración. Hemos pensado que placer es felicidad.
Centrarnos en lo que no tenemos, en vez de valorar lo que tenemos, puede llevarnos a entrar en un estado de inconformidad constante. Por ejemplo, hay estudios que nos dicen, ahora, en estos momentos, cuando se compara con lo que tienen unos u otros, genera inconformidad constante. Bien. De hecho, la felicidad tiene que ver más con encontrarnos bien a gusto nosotros mismos, en paz, y la felicidad no depende tanto de nuestras circunstancias, sino de cómo afrontamos nosotros esas circunstancias. Para ser feliz no necesitamos cambiar esas circunstancias de la vida, salvo que sean duras, difíciles. Para ser felices nosotros, y luego le vamos a dar el modelo a nuestros hijos, necesitamos cambiar la forma de entenderlas y ayudar a que eso sea lo menos doloroso o lo más amable con las circunstancias que tenemos. Vale. Por tanto, el objetivo más que la felicidad es el bienestar emocional. Hemos olvidado muchas veces eso. Esto no viene de serie, y lo he puesto muy en grande, se trabaja desde casa. ¿Y dónde hay que trabajarlo más? A más pequeño mejor, aunque nunca es demasiado tarde. Vale. Entonces, las herramientas para fomentar la inteligencia emocional, lo que es lo mismo, la felicidad de nuestros hijos, son estas. Yo os he preparado 6 y creo que son la esencia de lo que yo he encontrado en la literatura científica. Estas 6, vamos a ir una a una. Ayúdale a aprender a soportar la frustración. Vale, el niño tiene que entender que hay nos en la vida, que es una palabra común, que hay nos, y porque la va a escuchar muchas veces en su vida. Pues ayudarlo a entenderlo si se lo explicas, si lo tienes en brazos o si le abrazas cuando esté desbordado emocionalmente, utilizando la empatía, porque en esos casos mi calma es su calma, no porque me pida. Yo veo muchas veces situaciones de desbordamiento, que en un supermercado o en la puerta de los colegios, que quieren algo. Mi calma es su calma. Este tema del autocontrol es fundamental, para que os hagáis una idea. El nervio vago rige todo el cuerpo y lo que sentimos. Bien, tiene 3 veces más potencia de abajo arriba, la apetencia, más que la razón. Pero ellos no tienen control de arriba a abajo suficiente. ¿Quién tiene que poner eso? Y si no se hace, estaremos generando niños tiranos. Y la pregunta que frecuentemente se me hace es, si no le pongo límites, serán niños tiranos. Pero si les pongo, los frustro. No, es justamente a la inversa. Es el cómo los pones. Si les doy información suficiente con calma, el niño va a calmarse. Se calma por las neuronas en espejo. Bien. Segundo, evitar colmar todos sus deseos. En esta cuestión he revisado muchísima literatura científica y yo mismo también he publicado alguna cuestión y es asombrosa. Mirad, hay cantidad de estudios que demuestran que no hay ninguna correlación, por ejemplo, entre la riqueza y la felicidad. Ninguna correlación. Y estamos obsesionados de verdad con el poseer y no con el desarrollo emocional. Bien, aunque un cierto bienestar económico, por supuesto, es imprescindible, ¿sí?, es necesario para evitar el sufrimiento que provoca o el hambre o el frío, pero no estamos en épocas antiguas. Bien. Parece demostrado que una vez alcanzados ciertos niveles de seguridad, el dinero no da la felicidad. Bien. Evitar colmar, por tanto, todos los deseos del niño va a enseñarle 3 cosas que pueden ayudarlo a ser más feliz. La primera es que la felicidad no se puede comprar. La felicidad es estar en lo que estás, jugando en lo que tienes. Bien, hay un estudio fantástico, lo descubrí hace poco, hay un estudio fantástico sobre la sensación de felicidad relacionada con los juguetes. En personas mayores de 60 años, en aquellos años, el que tenía un juguete era el máximo. La sensación de felicidad ante una sola cuestión, que era quizá una caja vacía, valorada a posteriori, era de 300 veces más que actualmente la valoración de un niño del año 2015, se valoró en el año 2015 ese estudio, respecto a un juguete determinado, que por cierto tenía mucho más valor económico que los de entonces, por ejemplo. Bien. Que en la vida no podemos tener todo lo que queremos. Parece que eso es fruto de desesperación y de dolor. Y por último, que las personas se sienten felices por cómo son y cómo se relacionan con los demás, que el ámbito de relación es fundamental en nuestras capacidades de desarrollarnos, que no podemos vivir aislados. De hecho, los estudios nos indican todo lo contrario. A más aislados, más insatisfacción. Bien. Ayúdale a cultivar la paciencia.
puedes ayudarlo a manejarse mejor con la frustración, enseñándole a respetar los límites, especialmente en lo que al tiempo se refiere. Es bueno que su cerebro aprenda que debe esperar ciertos momentos o turnos para conseguir lo que quiere. Por ejemplo, aquí os he puesto algunas cuestiones. Antes de sacar un juguete, debes guardar otra. Sí, porque es necesario y yo voy a esperarle. Que antes de comer debe lavarse las manos. Que antes de pintar debe recoger la mesa. Que antes de debe hacer algo. Se genera en él una paciencia, una autogestión que estará instaurando. Es decir, el aprendizaje de la inteligencia emocional, al igual que cualquier inteligencia, pero esta es anterior, va generando conexiones sinápticas. Luego no podrá ser algo que lo tiene de serie, lo va a hacer de una manera. No tendremos derecho, por tanto, a recriminar algo que no hemos instaurado a modo de hábito. Vale. Seguramente lo vivirá inicialmente con una cierta frustración e impaciencia al principio, pero también aprenderá a esperar las cosas con ilusión, que es la parte buena. Hay padres que incluso al no poner límites hacen que el niño viva todo con una cierta indiferencia. Y eso está creciendo, esa sensación de disponerlo de todo al instante. Bien. De hecho, os he puesto esto muy breve, fíjense ustedes, la diferencia entre placer y felicidad es tanto como decir dos sustancias fundamentales. Lo he hecho de una manera mucho más didáctica para que lo entiendan. Pero este es el ciclo de la dopamina. La dopamina está relacionada con experiencias placenteras. Comer. Cuando yo me siento mal, como. España tiene unos niveles de obesidades mórbidas y premórbidas en niños menores de 11 años, de las mayores del mundo, por satisfacer inmediatamente un cierto tipo de cuestiones. Por comprar, por jugar. Es una sensación momentánea e individual y se puede volver adictiva. Adictiva, por ejemplo, jugando a las pantallas o después con otro tipo de cosas. Lo que busca un adicto es repetir el placer. Pero la felicidad se busca discontinuamente, requiere educación y lo que va a hacer es que involucra a todo el cerebro consciente, y para eso se utiliza la serotonina. Cuando yo tengo una gana inapelable de hacer algo, bueno o malo, de coger el móvil, se lo diré así, cada vez que suena un móvil con un WhatsApp y yo no lo puedo coger, me salta un chispazo de dopamina. Y a la inversa, cada vez que suena un chispazo de móvil, de un WhatsApp o de lo que fuera, y yo soy capaz de controlarlo y decir, ahora estoy en lo que estoy disfrutando de lo que estoy haciendo, salta un chispazo de serotonina. El chispazo de dopamina llega a los núcleos basales del cerebro, es inconsciente, solamente sé que me apetece. Y aquí solamente sé que me siento bien habiéndome esforzado. Por tanto, cada vez que yo educo a mi hijo a esforzarse por conseguir algo a través del esfuerzo y lo valoro para conseguir eso y le doy el reconocimiento y la validación de sus emociones, cada vez que yo cojo a mi hijo en brazos le estaré generando serotonina, estaré educándolo. Por tanto, el ciclo de la serotonina, que después, por cierto, bueno, voy a hablar como lo que soy, yo soy neuropsicólogo, es lo que soy. El ciclo de serotonina, después por la tarde, se vuelve melatonina, es decir, genera más capacidad de sueño. Y el ciclo de dopamina, yo me estoy comiendo una bolsa de chuches, una bolsa de patatas por la tarde, pues genera dopamina, más actividad, va a costar mucho más. Ese es el cambio, no solamente que tenga azúcar o no tenga azúcar, es que va a activar zonas básicas de mucho movimiento. Esto está muy cerca de zonas de mucho movimiento. Bien. Cuarto, dirige la atención hacia lo positivo. No hay mejor receta para una persona infeliz que pensar constantemente en las cosas que no tenemos o que no hemos hecho bien. Las personas que se sienten desgraciadas, muchos pacientes que yo puedo tener, tienden a dirigir su atención selectiva solamente hacia lo malo, lo que han hecho mal o lo que va a pasar. Las personas felices, sin embargo, dirigen su atención hacia las cosas positivas. ¿Cómo ayudar a nuestro hijo a desarrollar un estilo de atención positivo? Pues una estrategia muy sencilla que puedes aplicar cuando expresa su frustración por aquello que sus amigos tienen y él no, es redirigir su atención hacia todas las cosas materiales o inmateriales que tiene o que puede disfrutar. No se trata de negar sus sentimientos, no se trata de decirle no tiene razón o eso es una tontería, no. Puedes escucharlo con empatía, responder
entiendo que te sientas así, pero a la vez puedes ayudarlo a pensar positivamente y explicarle que aquellas personas que se fijan en lo que no tienen, se sienten tristes. ¿Tú quieres sentirte triste? Porque tú tienes muchas cosas, pero si yo estoy constantemente mirando el pilar, pues lo mismo no veo la cámara, o lo mismo no veo esto, y esto es quizá mucho más importante. ¿Te imaginas tu vida sin esto que tenías o esto otro que tengo delante de mí? Y se olvidan por la fijación, porque el cerebro solamente tiene una capacidad de atención única. De hecho, se ha estudiado que solamente tenemos una capacidad del tamaño de una uña, nos fijamos solamente en este tamaño, y eso se puede volver obsesivo. Bien, un ejercicio sencillo es este, que a través de una investigación en psicología positiva demostró que se puede enseñar a las personas a dirigir. Vale. Durante 4 semanas, unos estudiantes, esta investigación fue en Harvard, escribieron en un papel cada noche 3 cosas positivas que les habían ocurrido a lo largo del día. Después de 4 semanas, sus niveles de felicidad, me permito recordarles, ¿qué es la felicidad? Serotonina, automáticamente. Habían aumentado significativamente, tenían más cantidad de serotonina, que después se había vuelto melatonina, dormían mejor, tenían más capacidad de ilusionarse, no se obsesionaban tanto con otras cuestiones, eran capaces de parar al compañerito que venía y les quitaba o que les hacía algo daño, eran más asertivos, lo que estoy explicando. Por tanto, este es un ejercicio, porque todo está relacionado en nuestro cerebro. Teniendo en cuenta los resultados de este interesante estudio, cada noche, antes de leerles un cuento, pido a mis hijos que me digan 2 o 3 cosas buenas que han tenido en su día, de siempre. Si practicas este sencillo ejercicio, no solo vas a ayudar a tus hijos a fijar su atención en el lado bueno de las cosas, sino que vas a enterarte de qué cosas son realmente importantes y reforzantes para ellos. Y aquí tenéis una foto de lo que vamos metiendo al mismo tiempo. Ayúdale a aprender a soportar, ayúdale a estar agradecido. Bien. En un estudio muy reciente, este es del 2017, el título era Efectos de la meditación de la gratitud, es decir, pensar en de qué estoy agradecido hoy, ¿vale? Se republicó recientemente, porque la semana pasada fue el Día de Acción de Gracias que tienen los norteamericanos, y expresan verbalmente por qué estoy agradecido. Yo hago ese ejercicio a diario y lo meto en un cajón, en un bote que es transparente, para que vean de colores, con colores diferentes, para que vean qué es lo interesante de lo que están haciendo. Pues bien, el título es este, Efectos de la meditación de la gratitud sobre la conectividad funcional de la red neuronal y el acoplamiento, como antes he dicho, entre el cerebro y el corazón, adultos y niños. Sentir gratitud es una experiencia muy positiva que modula nuestro bienestar físico y mental. Meditar en gratitud disminuye la frecuencia cardíaca y la tensión, en niños también. Es decir, si baja la frecuencia cardíaca, soy capaz de estar más tranquilo, más calmado. Respirar profundamente y estar atendiendo a lo que mis padres me dicen. Vamos a pensar en gratitud. ¿Por qué estás agradecido, hijo? ¿Qué es lo mejor que te ha pasado? Nada. Claro, siempre hay algo. No le gusta ir al colegio, porque van a estar al principio raros. Y regula además la conectividad de áreas del control, o al revés. Si no lo hacemos, si no están agradecidos por nada, estarán más, y esto tiene mucho sentido, descontrolados emocionalmente. Aquí tienen un esquema durante el resentimiento, en verde, y en amarillo, durante la gratitud. Como pueden ver, el nivel de toxicidad, es decir, de descontrol de la tasa cardíaca, era mucho mayor durante el periodo de resentimiento. Si yo pienso en algo, pero me acuerdo de que me ha pegado Jaimito, Juanito, lo que fuera, en el cole, y tengo resentimiento, vale, lo importante es no estar focalizando en eso, sino estamos hablando ahora, y sobre todo en esas horas de la tarde-noche, vamos a hablar de lo bueno, porque lo que están haciendo es mantener unos niveles de corticalidad basal. Lo traduzco de otras maneras, estarán más calmados con este ejercicio, y lo habremos notado todos, cuando vamos ya a la cama a estas horas. Normalmente nos vienen cosas que no hemos podido expresar, emociones que son desagradables o tristes, porque el cerebro se va liberando, el cortical, el último que ha crecido, y va creciendo las emociones que pueden ser buenas, malas o excesivas. Pero si yo le pongo a nuestros hijos este ejercicio, fíjense ustedes que va a aumentar la coordinación, va a aumentar entre el corazón y el cerebro, va a aumentar la sensación de que ha sido un día provechoso y que voy a tener más ganas. Y por último, además de la validación que le da la presencia del padre,
la liberación de serotonina va a hacer que tenga sentido lo que están haciendo. Muchos de los chavales, niños y adolescentes me dicen que no tiene sentido nada de lo que hago. Y esa queja, que esa queja también es no solamente existencial y filosófica, esa queja también es de neuropsicología, es porque les falta esta cuestión. Pues trabajémoslo desde la neuro, por eso estoy haciendo la escuela de familias desde la neurociencia. Bien. Hay muchos estudios que han demostrado estos beneficios. Por ejemplo, el agradecimiento es beneficioso para generar y mantener relaciones sociales. Si yo siempre pienso me van a hacer daño, me aparto de las relaciones. Sentir agradecimiento y practicarlo beneficia a tu salud física y psicológica. Disminuye la frecuencia cardíaca y, por último, es claro el impacto físico en nuestro corazón y en nuestro cerebro. Así que me parece una manera preciosa de empezar la semana, ¿vale? O el día siguiente o la noche. Y es un ejercicio que podemos trabajar muchísimo. Ayudarle a vincularse a actividades gratificantes. Se ha demostrado que las personas que tienen hobbies, algo que les interesa, y que son capaces de sumergirse en una actividad como pintar, hacer deporte, cocinar, hasta el punto de perder la noción del tiempo, son las más felices. La sensación de pérdida de tiempo. Bien, pero la pérdida de tiempo también ocurre cuando un niño está cogiendo una tablet, ¿sí? Bien, no está liberando su cerebro serotonina, lo que está liberando su cerebro es dopamina, pantalla tras pantalla, clip tras clip, reconocimiento momentáneo, pero no será lo mismo. Por tanto, independientemente de que respetemos la iniciativa de lo que están haciendo, deberemos enseñarles a vincularlos a cosas que sean agradables. ¿Y cómo se hace eso? Vinculándonos nosotros a cosas que son agradables. El niño es un ser que imita, es lo que está viendo de cualquiera de sus padres. Bien. Sobre las cuestiones más prácticas en inteligencia emocional. Mi hijo no quiere compartir. Yo les he puesto algunas cuestiones que me han pedido algunos padres y los he desarrollado aquí. Vale. Un mito sobre los niños que dicen que no saben compartir. No es así. Los niños pequeños comparten muchas cosas de forma natural. Pueden compartir cosas que no limitan su disfrute, como su casa, su sofá, o divisibles, como un trozo de tarta de cumpleaños, que no captan su atención como un juguete que no le interesa en ese momento. Bien. Pero es cierto que les cuesta muchísimo compartir objetos que están utilizando, que son nuevos, que van a utilizar en un rato, que les llaman la atención o que les asusta perder, por lo que fuera. En estos casos, evitemos decir, tienes que compartir. Sí, hombre, claro, a mí me traen, qué sé yo, un regalo que me apasiona mucho, un libro, y me viene alguien y me dice, tienes que compartir. Pero es que estoy leyéndolo. ¿Por qué hacemos a los niños lo que a nosotros no se nos ocurriría que hiciéramos? No lo hace por maldad. Muchas cosas las interpretamos que lo hace por egoísmo, por maldad. Es solo que el cerebro de menos de 6 años, a los 7 viene un cambio, lo he dicho antes, no comprende el concepto de propiedad compartida. ¿No lo entiende? Utiliza mejor, vamos a hacer turnos, aprendamos a hacer turnos. Su cerebro comprende mejor el concepto de la alternancia de uso. Ahora un ratito él, tú, y ahora un ratito él. Si es algo demasiado novedoso, quizá hoy no sea el momento. 5 cosas para que tus hijos tengan una buena relación. Bien. La mayoría de padres sueñan con que sus hijos tengan una buena relación y se mantengan unidos toda la vida. Sin embargo, muchos cometen algunos de estos 5 errores que yo voy a intentar enseñarles para que no se repitan. Bien, entre ellos, hacerles competir en cualquier ámbito. En la infancia hay 2 tipos de competiciones, las que sirven para desarrollar habilidades y evaluarlas, y la que sirve para competir por la atención de los padres. Deja que jueguen y compitan libremente para que desarrollen sus habilidades, pero evita proponer carreras o competiciones porque solo conseguirás que la rivalidad, la competitividad insana crezca entre ellos, porque no tienen la capacidad de ponerle nombre a lo que está pasando. Estas 2 no las distinguen, por tanto, que deja que jueguen y compiten libremente para que desarrollen a un juego que se han inventado. Pero evitemos, no hagamos proposiciones de carreras, de a ver quién consigue algo antes. ¿Bien? Ellos lo harán de manera natural. Compararlos en cualquier forma o situación, además de que son odiosas, la palabra más adecuada es son injustas. Son injustas cuando tienen distintas edades y también cuando tienen la misma edad,
pero además se les pide que lleguen a una comparación cuando no han pasado además por el mismo proceso. Reconoce a cada uno sus destrezas. En lugar de hacer esto, tú eres muy bueno en esto y tú eres muy bueno en esto. Punto. No digamos lo menos del otro. No digamos a la inversa. Él es mejor que tú en esto y tú eres mejor que él en esto. Eso es a la inversa. Lo decidimos en positivo. Tú eres muy bueno, independiente de él, no eres más que. Tú eres muy bueno en esto y estoy orgullosísimo. Abrazote. Y tú haces esto. ¿A que vamos a seguir así? ¿Vas a mejorar aún más? Claro, ya está. Se quita del foco de la atención lo que tiene previamente a nivel comparativo. Bien. Regañarlos delante de sus hermanos. Esta puede ser un poco difícil porque normalmente pues todos los niños están en el mismo lugar, que es al lado de sus padres, sí, yo lo sé, claro. Sin embargo, es importante darnos cuenta que cuando corregimos, vamos un paso más allá, reprendemos o castigamos, que yo evito siempre, lo sabéis, esta palabra, delante de sus hermanos, le estamos dejando en una situación de inferioridad tanto intelectual como moral. Como padres no lo vemos, pero créeme, a los niños les duele muchísimo y les hace sentirse indefensos y en clara desventaja con sus hermanos. Corrígelos en privado, de verdad, siempre que podamos, o en un momento, si ese no es el momento adecuado, salvo que estén en peligro. Regañarlos cuando se están peleando. En toda discusión entre hermanos hay razones y emociones por ambas partes. Es importantísimo evitar decir estas frases. No ha sido para tanto, eso es una bobada, no te enfades tanto. Yo he visto situaciones en que incluso se le ha hecho daño físico a un hermano, el más pequeño. Siempre que puedas evitar decir a tus hijos cómo se tienen que sentir y sobre todo evita desvalorizar sus sentimientos delante de sus hermanos, porque solo les hará sentir que sus problemas tienen menos importancia que lo de los otros. Y lo habléis luego en privado, ¿cómo te has sentido? Y hay un esquema básico que es, ¿qué piensas de esto? ¿Qué sientes? Que lo verbalicen. ¿Dónde lo sientes más? En tu cuerpo. La rabia está más en las manos. Y por último, ¿qué quieres hacer con eso? Porque quizás esté con el ansia de ir a por el otro o enfadarse o pegarle una patada a la mamá. Al hacer todo ese proceso se activan partes cerebrales de darle un sentido natural, como dije la semana anterior. Vale. Etiquetarlos en voz baja o en voz alta. Hay padres que los etiquetan. Es esto o es aquello. Utilicemos nada el término es o eres. El niño se está construyendo, está desarrollándose. A veces los padres dicen frases como esta: mi hijo mayor es muy estudioso, la mediana es muy atlética y el pequeño es muy creativo. Esto nos suena a todos. Cada vez que atribuimos una capacidad a uno de nuestros hijos, de alguna manera tendemos a negarla a los demás, porque estamos haciendo esquemas dicotómicos. Eso es algo que los niños notan y de alguna manera les hace sentir rabia contra sus hermanos. Vale. ¿Qué lleva a esto? Pues la secuencia lógica es: mis hermanos no me quieren. Esta mañana, por ejemplo, en un caso que tuve, nuestra hija de mediana venía llorando a la cocina, estaba realmente conmovida. ¿Qué te ocurre?, dice el padre. Pues mis dos hermanos no me quieren. ¿Por qué dices eso? Porque cuando me aburre y quiero jugar con ellos, esto les pasa a todos los que tengan más de 2 hijos, ya os lo digo yo, porque cuando se aburren van, el uno al otro, van a llamarse la atención. Bien. Les hago bromas o les fastidio para que jueguen conmigo. La pregunta es, ¿qué ha pasado? Bien. Entre sollozos. Y los dos se han enfadado conmigo y me han dicho que no quieren jugar. Y mi hermano me ha dicho que siempre estoy molestando, que soy un cansino, que soy lo que fuera. Bien, soy. Así que le he dicho, ya veo que estás muy asustada, porque, como padre, porque asusta cuando los demás nos dicen esas cosas, cuando nos desdeñan, nos apartan o nos estigmatizan con una palabra, y las palabras hacen muchísimo daño. Se ha calmado un poco en este esquema, pero no mucho. Es verdad que a veces cuando te aburres, se le puede decir, haces eso, pero lo hacemos todos, ¿vale? Todos. Y quizá podrías buscar otras maneras de pedir a tus hermanos que jueguen contigo. Bien. Y es verdad que cuando se aburre y no sabe muy bien qué hacer, puede molestar o chinchar a sus hermanos para que jueguen con ella. De la misma manera que un compañero de trabajo va al despacho de otra persona o llamamos a un amigo porque en ese momento estamos aburridos o necesitamos sentir, porque es una necesidad vital la convivencia, ¿sí? Y por eso una necesidad tiene que ser estigmatizada o señalado como malo, pero escucha esto, y esta es la parte importante, con mucha atención, porque esto que te voy a decir es muy importante. ¿Me escuchas? Ya sabéis el esquema, me agacho a sus ojos, la miro, sí papi, bien. Todo el mundo hace cosas bien,
y cosas no tan bien. No digo la palabra mal, pero eso no es tan importante para que les queramos. Aquí en casa todos te queremos, y lo digo con esa secuencia. Todos te queremos. Vale. Y queremos a los demás. Aunque hagamos algunas cosas, regulín. ¿Quién hay? El que esté libre de pecado, que tira la primera piedra. El que lo haga todo perfecto, bien. Y todos lo hacemos regulín. Te queremos y nada más. Pero cómo me gusta el punto y final de algo. Te queremos, punto, y el amor es esto. Vale. ¿Te has enterado bien y lo vas a recordar? Bien. Aquí en casa. Esto sí que me gustaría que lo memorizaran ustedes. Aquí y en casa. Todos te queremos. He visto una cantidad enorme de niños que me dicen, es que no me quieren, en el cole o aquí. En casa, en el cole, y luego los demás no saben nada, porque se siente así. Pero como el niño empieza un ciclo de apartarse o de sentirse desestimado, nunca mejor dicho, los demás no saben por qué lo hacen. Bien, es así como se inician procesos de falsa autoestima, que se llaman. Vale. La cara se le ilumina, como podéis pensar, en este ejemplo que estoy poniendo, y solo quedaba alguna lágrima seca en la cara. Me voy a acordar, ¿vale? Esta es la frase en la que quiero. Se ha ido corriendo a buscar a sus hermanos tan ligero como quien se quita un peso de encima. Bien. ¿Por qué no deberías hacer nunca que tus hijos te odien? ¿Vale? Frases excesivas. Confusión, por ejemplo, yo prefiero que mis hijos me tengan miedo antes que me falten a no sé cuánto. Vale, la cuestión es, en inteligencia emocional, ¿por qué todos los estudios nos dicen que jamás deberías hacer que sus hijos les odien? Hay padres que sienten que sus hijos deben aprender a respetarlos y obedecerlos, aunque eso cueste que sus hijos pues lleguen a odiarles. Bien. Y es cierto, y en cierto sentido tiene razón, porque el respeto y las normas son muy importantes. Cada niño, cada niña, está hecho con un 50% del material genético de papá y un 50% de mamá. Y eso es importante porque hay padres que dan poca seguridad, hacen esto, no son capaces de regularse en momentos de rabia o de enfado, pegan, gritan, hacen demasiados centros, faltan al respeto, cuando se frustran, ante los conflictos rememoran problemas como ropa vieja de hace 30 años, qué sé yo, ven las acciones negativas del niño o pareja como ataques personales, o madres que sí, madres que sí que dan seguridad, que regulan sus emociones, que pueden enfadarse, mostrar su enfado, sin hacer daño a los demás y sin faltar al respeto, ni al niño ni al otro. Ante los conflictos son capaces de centrarse en esta situación y no en esta, y no interpretan mala intención en lo que el otro está haciendo, es decir, no confunden. Bien. Volviendo a lo anterior, si le educas a costa de que pierda el amor por ti o lleguen a odiarte, es realmente difícil amarse a uno mismo, porque nosotros aprendemos por esquemas. Cuando yo digo, ¿qué tengo yo de bueno? Yo, José Pedro, independientemente de mis profesiones o de historias, yo voy a buscar qué soy, qué he sido durante los 7, 10, 15 primeros años. Y ese es el primer esquema, es como un pilar de un edificio. Si este pilar está mal, está carcomido, es el sistema límbico, es lo que está debajo, digámoslo así. Estamos en el primer piso del edificio 3 de abril, pero estos pilares sostienen el edificio donde está el neuropsicólogo en la tercera planta. Si en estos pilares, que son inconscientes para mí, porque yo no los veo, yo estoy en mi trabajo, trabajando intelectual o psicológicamente o hablando de otro tipo de cuestiones, si esto está carcomido, mi edificio, es decir, toda mi personalidad se va. ¿Cuándo se construyó eso en la metáfora que estoy explicando? Cuando yo era más pequeño. Y esa es la autoestima que muchos padres. Si no se construyó, y esta es la enorme importancia de la escuela de familias, si no se construyó para mí como padre, luego va a ser muy difícil que yo lo haga si no me educan, si no lo veo en mí mismo para cambiar esa estructura. Bien. No se dan cuenta de una información clave, odiarán a ese padre de ellos mismos, esa parte, perdón, que es el padre, en ellos mismos el resto de su vida, porque tenemos genes, repetimos esquemas. Vale, ¿cuántos padres me han venido a decir, yo que nunca he querido esto que hacía mi padre o mi madre, hago exactamente lo mismo? Yo que no, si me estoy comportando de la misma manera, efectivamente. Y eso ya no estará fuera de mí, sino que ya no diré una parte de mí está fuera, un niño no puede decir eso. Yo soy esto o aquello, soy malo. Eso es falsa autoestima, es decir, no acabo de comprenderlo. Sacar eso, visualizarlo, expresarlo, en el momento cuando es adulto, es una necesidad sustancial del ser humano para no contagiarlo posteriormente a mis hijos. Vale. De hecho,
nuestras palabras resonarán para siempre en su interior. Las palabras que los padres y madres utilizamos cuando son niños se convierten en su voz interior, en sus esquemas. Bien. Si le dices, deja ya de llorar, así, con este tono, se dirá a sí mismo, mejor será no mostrar mi tristeza porque molesta a los demás. Este niño tendrá menos de 2 años, por ahí andará, 2 años y pico, no tiene capacidad de conectar con lo que cómo hacerlo de otra manera, ni con su pensamiento. Lo que sí que sabrá es que emocionalmente se siente mal cada vez que muestra las emociones. Y luego cuando sea mayor, no, libérate, sí, hombre, claro, como si fuera algo a lo que yo tengo acceso inmediatamente. Si le dices, no aguanto más, estás todo el día enfadándote, mi forma de ser es molesta. Yo soy molesto, mi conducta es molesta y los demás no me aguantan. Por tanto, no puedo mostrar cómo soy, no puedo sentirme libre en la expresión. Si le dices, has sido muy cuidadoso con este perrito, se dirá, soy una persona amable con los demás, y construirá su personalidad en base a lo que él sabe de sí mismo. Se llaman introyectos. Estos conceptos que me hacen como ladrillos de este edificio, me van haciendo, yo soy esto. Nadie se construye una personalidad incoherente consigo mismo. Por ejemplo, yo pienso de mí mismo que soy amable. Si soy amable, ¿cómo trato a alguien que viene simplemente a decirme algo de una forma completamente incoherente? Eso en mi cerebro no puede ser. El cerebro va a buscar coherencia. Coherencia intercerebro y coherencia con el corazón. Literalmente, es la coherencia cardíaca. Si le dices, me encanta tenerte en mis brazos, merezco ser amado tal y como soy. Y ese introyecto, ese valor, es fundamental, merezco ser amado. Si hay ausencia o padres que trabajan mucho, que están muy distantes, padres, madres, aprenderán que no merezco ser suficientemente amado, que no hay tiempo suficiente para mí. Si le dices, wow, se te ha ocurrido a ti solita, merece la pena seguir mis ideas y confiar en mí misma. Cómo mola, este sí que me mola mucho. Y por último, si le dices, me encanta verte sonreír, se dirá a sí mismo de una manera inconsciente y sin palabras, merezco disfrutar y ser feliz. Si habéis dicho esta frase alguna vez a un hijo o una hija, me encanta verte sonreír, vais a ver cómo enseguida, qué orgulloso estoy de ti. Es que es el sol en la habitación donde se lo decís. Respecto a la neurociencia, están ocurriendo muchas novedades respecto a lo que se ha pensado tradicionalmente que era esto. Lo que muchos padres pensaban, le estoy enseñando una lección, apartándolo, haciendo en un rincón, que piense en lo que ha hecho, o le estoy haciendo más débil si le estoy, y la palabra es popar, mimar, hiperproteger. La realidad de todas las investigaciones que tenemos es esto. Le estoy haciendo más frágil, más vulnerable, le estoy haciendo sentir que no es suficientemente buena, que no tiene derecho a equivocarse, todo este cúmulo, y estoy ayudándole a ser más fuerte, porque nadie puede crecer por sí mismo, somos seres sociales por naturaleza y en familia. Os digo más, deberíamos, si nuestro cerebro estuviera preparado igual que otros animales, nuestro cerebro debería nacer a los 2 años y medio, de estar completamente muerto, a los 2 años y medio, que es cuando se ha configurado el sistema límbico que antes les enseñé. Vale. Para que no se sienta nunca un fracasado en esa situación, lo primero, seamos un modelo para él. La capacidad para soportar la frustración y el fracaso es una de esas habilidades que en mayor medida se aprende a través de la observación de sus padres. Aprende a asumir las frustraciones con deportividad y tus hijos serán más resistentes al fracaso. Levántate del sofá, haz cosas con él, aparta lo que te frustre o que te duela y el niño irá contigo. Bien, sea un modelo. Mi padre, yo lo vi que le pasó algo, tenía una frustración, pero siempre era capaz de sacar otra idea, fijarse en otra cuestión. Normaliza el fracaso, normaliza las situaciones que no tenemos control. Todo el mundo se equivoca, decirles ya aprenderemos, aquí lo he puesto en singular, pero ya aprenderemos, o el próximo día lo harás o lo haremos mejor, le harán saber que el fracaso no es terrible, que no es definitivo, que tenemos la capacidad. Por tanto, vamos a aprender a ver cómo lo podemos hacer de una manera diferente. Todo el mundo se equivoca, es que me ha salido mal. Claro.
Ayúdale a aprender de esos errores. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que hiciste mal? Y esta pregunta a nivel neurológico sirven para mejorar y ser más eficientes en nuestra vida. Cada vez que tenemos un resultado positivo, un éxito, o un negativo, un fracaso, esas experiencias van almacenándose en un lugar concreto del cerebro que se llama precuneo. ¿Bien? Esa zona, ya les hablaré en las próximas sesiones, y que es muy importante para resolver problemas de manera eficiente. El precuneo, está aquí detrás, nos dice lo que yo puedo y no puedo hacer bien, no que yo me equivoqué en muchas cosas. Lo importante que hemos encontrado es que el precuneo no es la memoria real de las cosas que ocurrieron, sino es la memoria real de las emociones que me sucedieron cuando tuve el fracaso. ¿Me estoy explicando? Bien. ¿Qué es más importante? La memoria emocional. La memoria emocional va a decir, no lo vuelvas a intentar, evita el fracaso. Y hay estudios, por ejemplo, una investigadora fundamental en esto que es Carol Dweck. Carol Dweck habla de que una persona puede tener más o menos inteligencia, pero lo importante es que un estudiante, sobre todo en la adolescencia, sea capaz de asumir retos, aunque en ese momento no lo controle. Y viene de aquí, aprender de los errores. Nadie va a aprender lo que ya sabe. Por definición es una tautología, es un absurdo. Va a aprender lo que no sabe y por tanto tiene derecho a equivocarse. Enséñale a apreciar sus puntos fuertes, a disfrutar de qué cosas, y vamos a valorar, por ejemplo, su esfuerzo, su imaginación, su ilusión, la alegría, ese tipo de conceptos. ¿Bien? Enseñémosle a levantarse. Si tiende a venirse abajo con las dificultades, pues es bueno que le ayudes a afrontar sus miedos y aceptar los desafíos con esa fortaleza. Animarla a retomar aquellos, no apartemos la atención de cómo se sienten, pero sí ponderando que tienen muchas otras cosas, que ahora estoy solamente fijándose en esta capacidad de atención. Hablaremos en el tema 20 sobre la atención. Bien. Una de las últimas cosas que quiero decir, porque ya estamos casi inicio de diciembre, me lo han preguntado varios padres, ¿por qué no hablas de esto? ¿Demasiados juguetes? Pues sí, menos es más. Muchos juguetes distraen al niño, con menos juguetes el niño juega y se mantiene entretenido durante más tiempo. Luego menos es más, se mantiene entretenido pero presta más atención, profundiza en el juego. Científicamente los estudios indican que la calidad del juego es mejor que 4 juguetes que con 16. Es decir, que la calidad de la profusión de ideas que surgen es muchísimo mayor cuando solo tenemos 4, o cuando tenemos 2 es aún mayor que cuando tenemos 4. Son más imaginativos. La imaginación ocupa todo el cerebro, está generando ideas, está generando palabras, está generando sobre todo proyección de qué va a pasar con tal o cual juguete. Se concentran mejor. Podéis hacer muchas cosas, sacar 2 o 3 para que jueguen cada tarde, rotar los juguetes o pedir a los abuelos que no le compren tantos juguetes. Esta última ya sé que no es una opción muy válida, porque todo el mundo quiere regalar a nuestros hijos pues algo, pero podemos ponernos en coordinación, porque luego tener demasiados, y lo vais a ver, van a surgir otro tipo de cuestiones. Pues nada más, muchas gracias por la atención y les espero en el próximo vídeo.